tiene sonido ni nada. Ay, Ramona, son fotografías, mami. Oh. Si no, No te la mandas. Muy buenos días, amados hermanos que nos miran y que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Reciban un fuerte saludo, Iglesia Peniel de la ciudad de Commerce. Le damos la bienvenida a este momento de que vamos a escudriñar, vamos a aprender la palabra de Dios. Dios nos va a hablar, porque la palabra de Dios dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos miran en diferentes partes de la República Mexicana, los hermanos que nos miran y personas de Veracruz, los hermanos que están en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Guerrero, en el estado de Guerrero, que nos miran y nos escuchan. Reciban un fuerte abrazo y en todos los lugares donde llegue esta señal. El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios y el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Le hemos titulado Un hombre transformado por el poder de Cristo. Quiero llevarlos en la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 29. Vamos a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 21, versículo 26 al 29. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos permites leer. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Gracias, Señor, por esta palabra viva y eficaz que nos has dejado, Señor. Padre mío, yo te ruego que tu palabra corra y que sea glorificada. Señor, que tu palabra produzca el fruto a su tiempo en los corazones de cada una de las personas que nos escuchan. Padre, háblanos a través de tu palabra porque necesitamos escuchar tu voz, porque necesitamos tu dirección, porque necesitamos de tu bendición. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pido y te lo ruego. Amén. Amén. Al leer estos versículos de la palabra de Dios, puedo notar, hermano, y los que conocemos un poquito la palabra de Dios, que el escritor de Primera de Corintios y de Segunda de Corintios fue el apóstol Pablo. Este hombre literalmente fue transformado por el poder de Cristo. El Evangelio, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree.
para el judío primeramente y también para los griegos o para los gentiles, o sea, nosotros que no pertenecemos al pueblo de Israel. Porque verdaderamente el evangelio de Dios es poder y puede transformar la vida del hombre. Y quizás las personas que me están viendo y que no han escuchado del evangelio o que lo han escuchado, pero muy poco, me van a decir, ¿cómo opera ese poder? Quiero decirles que el apóstol Pablo antes no era cristiano. La Biblia dice que este hombre pertenecía a una religión, a una secta. Era judío, pero era fariseo de fariseos. En los tiempos de Jesús habían sectas. Habían los fariseos, los saduceos, los herodianos. Pero los más celosos de la palabra, de las cosas de Dios, eran los fariseos. Y el apóstol Pablo fue instruido por un hombre llamado Gamaliel, que era un rabino, un doctor, un conocedor del Antiguo Testamento, de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Y Gamaliel lo instruyó, lo enseñó en la palabra de Dios, lo enseñó a guardar los mandamientos, a guardar la ley. Pero ahora eran hombres tan celosos que el Señor, cuando vino a la tierra, Él los reprendió cara a cara a los fariseos y les llamó hipócritas. Una palabra muy fuerte. Pero el Señor dijo, porque ustedes mandan a hacer a los hombres cosas que ustedes como fariseos aún no lo hacen. Y este hombre era un hombre, ¿verdad?, muy celoso en las cosas de la religión, a tal grado que este hombre llegó a odiar el evangelio de Jesucristo. Y cuando este hombre escribe Primera de Corintios, dice, les habla a los hermanos ahora, a sus hermanos en Cristo, y les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado. Estoy completamente seguro que el apóstol Pablo se estaba describiendo primeramente a él mismo. Un hombre menospreciado. En cierta ocasión me acuerdo de un hermano, su nombre es Lucio. Un hermano que cuando yo empecé a caminar en las cosas del Señor y cuando Dios tuvo misericordia, me testificaba de su vida. Y me decía este hermano, ¿sabes? Yo era un hombre perdido, hermano Eleazar. Hacía droga, era yo alcohólico. Yo no llegaba a mi casa, yo llegaba por muchos días andando en la calle, llegaba a mi casa. Estaba yo perdido. No obedecí a mis padres de muy pequeño, no los obedecí. Desobedecí a mis profesores de la escuela, fui hasta cierto punto expulsado. No obedecí a mi esposa. Por último me encontré perdido en las drogas aquí en Los Ángeles, California. Estaba yo perdido, con la ropa sucia, perdido en un mundo que para mí era bueno, pero me estaba yo autodestruyendo. Y un día un hombre me invitó a una iglesia a escuchar el evangelio de Cristo. Yo con una voz sarcástica dije, no obedecí a mis padres, no obedecí a mis maestros, vamos a obedecer a este Cristo. Quiero decirte, me dijo, que fue la mejor decisión que pude hacer en mi vida. Cristo me transformó, Cristo me limpió, Cristo me dio una nueva oportunidad, Cristo me dio una esperanza para vivir. Lo más vil y lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. Y así dice la Biblia, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se debiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, dice el Señor. Y este hombre hoy en día tiene sus hijos, tiene un lugar donde vivir, está bendecido por el poder de Dios y es feliz. Esta misma experiencia fue lo que experimentó este hombre llamado Saulo, que ahora lo conocemos
como el apóstol Pablo en griego. El apóstol Pablo reconoce esta verdad. Y él dice, yo fui transformado por el poder de Cristo. El apóstol Pablo conoció lo que hoy nosotros sabemos que es la gracia de Dios. Esa transformación, ese cambio de muerte a vida. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy en día muchos jóvenes se sienten de esta manera. Muchos adultos. Jóvenes hoy en día se están suicidando. Estaba yo mirando y leyendo las noticias en Japón que hay un alto índice de suicidio. Jóvenes suicidándose porque no le encuentran sentido a la vida. Mujeres queriéndose quitar la vida. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin a lo que esperáis. El Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero la palabra de Dios nos invita y dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Quiero llevarlos a conocer un poco más a fondo la vida del apóstol Pablo. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. El historiador Lucas habla de la vida de Pablo, del testimonio, cómo fue cambiado. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, dice, Saulo, es decir, Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Note que dice Saulo respirando amenazas. Es decir, Pablo constantemente amenazaba a los cristianos porque él odiaba. En su mente de este hombre no llegaba a entender el decir, ¿por qué estos cristianos creen en este tal Jesús? Este hombre que fue humillado, este hombre que fue desvestido, este hombre que le pusieron una corona en la cabeza de espina, que lo clavaron en una cruz, que lo blasfemaron, que lo humillaron. ¿Cómo estos cristianos pueden decir que Jesús es el Hijo de Dios? Para él esto era una blasfemia, una aberración. Porque ellos estaban esperando al Mesías y hasta la fecha los judíos siguen esperando al Mesías. Y Pablo no solamente consentía en que fueran arrestados, sino que literalmente dice la palabra de Dios que Pablo agarraba de los pelos a los cristianos, los arrastraba y los llevaba presos a las cárceles. Un hombre tan difícil, tan duro, tan cruel. Odiaba el evangelio porque aún no había entendido lo que la palabra de Dios dice, que Dios envió al mundo para salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios envió al Cordero a pagar el precio por el pecado de la humanidad. Sí, permitió que lo humillaran, permitió que lo escupieran, permitió que lo hicieran escarnio de él para salvarte a ti y salvarme a mí y pagar mi pecado y tu pecado y darte esa esperanza de la cual en este día te doy. El apóstol Pablo no entendía eso y él odiaba, él respiraba amenazas, él pidió cartas cartas para apresar a los cristianos, órdenes de arresto que hoy en el día conocemos. Y dijo, dame poder para ir a encerrar a estos hombres que están diciendo mentiras, que son charlatanes. Pero no sabía que el evangelio es poder de Dios. Amén. No es de hombres, no viene de hombres. Él mismo declara, porque esto yo no lo recibí de hombre, ni me lo instruyó un hombre, sino que lo recibí de parte de Dios. Dice la Biblia en el versículo 3 de Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué poderoso Dios, hermano. Qué grande y poderoso Dios cuando tú tratas de hacerle algo mal a un cristiano, a un conocedor de la palabra de Dios. Literalmente no le estás haciendo daño a este hombre. Estás atentando contra un hijo de Dios. El Señor le aparece a Pablo a través de una visión y le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hubiera dicho Pablo: pues yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los que creen en ti. Por eso me estás persiguiendo a mí. ¿Cuántas veces despreciamos el evangelio? Te burlas de los evangélicos. Pero quiero decirte que Dios, que es rico en misericordia, te ha traído en este lugar para que veas este video y escuches la misericordia y el amor que tiene Dios para tu vida. Aún recuerdo cuando el Señor empezaba a hablar a mi vida, me empezaba a traer. Yo no quería, huía de las cosas de Dios. Mi padre hacía servicios, cultos en el hogar. Yo llegaba tarde para no estar ahí, porque sabía que teníamos un estudio de la palabra de Dios. Y así iba huyendo de las cosas de Dios. Pero sabes, quiero decirte, dice la Biblia, que aún te escondas debajo del mar, aún te vayas a la montaña más alta, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ama. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es picarte contra una herramienta. Te estás picando, te estás haciendo tú mismo daño. Dice el capítulo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿quién es? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, el hombre valiente, el hombre poderoso, el hombre enojado, le dice, estaba temblando. ¿Por qué? Porque se le apareció el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, aquel que hizo al hombre, aquel que sopló aliento de vida y el hombre pudo ser un ser viviente. Se le aparece ahora a Pablo, Saulo, temblando, y le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Vemos una transformación en la vida de este hombre. Reconoce a Jesús. Si tanto poder el hombre tuviese, ¿usted cree que no se hubiera podido enfrentar a Jesús y decir: tú eres, te voy a matar? ¿Cuál? La palabra de Dios dice que nosotros somos polvo. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. El hombre, el orgullo del hombre, la altivez del hombre, dice la palabra de Dios, que no es nada delante del Señor. Y dice el versículo 7, el versículo 6, y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora Dios ha entrado en escena en la vida de este hombre. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Qué difícil, hermanos. Ahora este hombre valeroso, valiente, poderoso, queda ciego y tiene que recurrir a alguien que le ayude. Quiero decirte que Dios, en su misericordia, a veces soporta las blasfemias que el hombre le hace. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos ama de una manera tan grande, pero no ama el pecado. Aborrece el pecado. Y llega un punto cuando Dios dice: está bien, hasta aquí, basta ya. Y te empieza a llamar a cuentas. La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera solo una vez y después de esto el juicio. Quiero decirte
que mientras tenemos vida hay esperanza. Muchas veces hay hombres como el apóstol Pablo, yo no los culpo, ni soy nadie para juzgar, pero hay hombres que han cometido errores, que han cometido situaciones duras como el apóstol Pablo. Hombres que quizás no tuvieron un padre que les enseñó a vivir esta vida. Quizás no tuvieron unos buenos consejos, quizás vienen de familias disfuncionales. Hombres que están quizás hoy en día, quizás están arrepentidos de lo que hicieron, pero no encuentran esa paz que solamente viene de Dios. Y quizás algunos ya se resignaron y dijeron, yo no tengo perdón. Pero quiero decirte, amigo que me escuchas, que en Cristo hay perdón y hay nuevas oportunidades. Y en esta vida transformada por Dios podemos ver que el apóstol Pablo, si tú dices, lo llevas ante un juez, este hombre mató a este hombre, lo que le van a dar es la pena de muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, el salmista David decía, porque es mejor tu misericordia que la vida. Dios toma de lo vil y lo menospreciado y dice, ¿sabes? Levántate, entra en la ciudad de Damasco y ahí se te va a decir lo que ahora vas a hacer. Quiero invitarte a que vengas a conocer a este Cristo resucitado. No estoy hablando de un Cristo que está clavado en un madero. No estoy hablando de un Cristo clavado o de yeso, de oro, de metal. No, yo estoy hablando del Cristo resucitado que se le apareció a Pablo. De este Cristo que ahora está a la diestra del Padre y que te intercede por nosotros. Amén. De eso te estoy hablando. Dice la palabra que entonces Pablo entró a Damasco. Pero ahí en Damasco había un hombre que me llama la atención. Un hombre llamado Ananías. Y Ananías literalmente significa Dios es piadoso. Había un hombre llamado Ananías en Damasco que era cristiano. La palabra de Dios no nos dice mucho sobre la vida de Ananías, pero en el versículo de Hechos, capítulo 22, 12, el mismo Pablo da testimonio a Ananías que era un varón piadoso conforme a la ley, de buen testimonio de todos los judíos. Ahí estaba Ananías. Y él sabía que Pablo venía a buscar la vida de Ananías. Y no solamente de Ananías, venía a buscar a todos aquellos que predicaban la palabra de Dios, que creían en Cristo. Porque ¿cuántos de nosotros allá en México dicen pueblo chico, infierno grande? ¿Cuántos de nosotros sabemos y vivimos en un pueblo pequeño y escuchamos, ¿saben qué? Corre la voz, viene alguien para perseguirlos, escóndanse. Y Ananías quizás, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, quizás estaba temeroso, tenía miedo. Pero Dios tenía un propósito en la vida de Ananías. Dice el versículo 9, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Hermanos, eso a mí me apasiona. Esa comunión que este hombre tenía con Dios. Porque a veces pensamos que Dios está hasta allá arriba. O que está muy lejos de mí. Pero Ananías nos da testimonio de que Dios está más cerca de lo que tú y yo que pensamos y creemos. Y Ananías conocía la voz del Señor. Y el Señor le habla y le dice, Ananías. Ananías dice, heme aquí, Señor, aquí estoy, Padre. Aquí estoy. ¿Tienes esa comunión con Dios? ¿Hace cuánto no oras a Dios? O porque están cerradas las iglesias, ¿no tienes un servicio en tu casa familiar? Hoy Dios nos habla, Iglesia Peniel. Es verdad que estamos obedeciendo el mandamiento de las autoridades, pero también es verdad que Dios manda a que se le alabe y se glorifique. Y usted y yo estamos comprometidos. Hablo a los varones, a los familiares, a las cabezas de familia, que usted es sacerdote en su casa y es responsable de ministrar la palabra de Dios a su esposa, a sus hijos.
de hablarles de que hay un Dios que nos ama. Ananías responde, Señor, heme aquí, aquí estoy. Y el versículo, vamos siguiendo leyendo. Dice, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Aleluya. El Señor sabe, el Señor conoce la dirección donde tú vives. Conoce el número de tu apartamento. Conoce la ciudad donde tú vives. Conoce la calle donde tú estás. Él conoce, porque la Biblia dice que los ojos de Dios están puestos sobre los justos de la tierra. Y él le dijo, ahí está alguien llamado Saulo de Tarso. Cuando escucha esto, Ananías, yo estoy completamente seguro que viene temor. Pensaría, sí, Señor, Saulo de Tarso, escuché bien. Ese cruel, ese vil, ese menospreciado, ese asesino. ¿Qué quieres que yo vaya a hacer ahí? La soberanía de Dios, porque Dios es todopoderoso. Lo despreciado del mundo, lo que no es, Dios tiene memoria. Dice la Biblia. Entonces, dice, he visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué poderoso Dios. Ya hasta le había enseñado qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que iba a hacer. Me llama porque Pablo ahora está orando. Sabía orar, sí, era judío, sabía que existía un Dios verdadero. Y estaba pidiendo misericordia, estaba pidiendo perdón. Porque estoy completamente convencido de que Pablo ahora ya sabía que él estaba equivocado. En México también hay otro dicho que dice, es de humanos errar. Es de humanos equivocarnos. Allá en el trabajo donde estoy hay un muchacho que cuando comete un error dice, soy humano. Y ahora ya le pusieron el humano en el trabajo. Somos muy tremendos los hombres. Pero es verdad, somos humanos, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Ve. Y aquí podemos ver otra cosa, notar otra cosa. La humanidad de Ananías. Y la sinceridad que había en el corazón de él. Porque le dice, mire lo que le dice. Entonces, dice el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Cómo corre, verdad? Decía la chismología o la telecomunicación. Ya él ya sabía que Saulo era un hombre que había hecho tantos males. Si usted lee mal la Biblia, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo lo testifica ante reyes, ante sacerdotes, y él dice, ¿saben qué? Esto lo hice, pero lo hice por ignorancia. Pero Dios, que es rico en misericordia, me perdonó a través de su Hijo que pagó mi pecado en la cruz del Calvario. Miren lo que dice. La sinceridad de Ananías. Yo hubiera dicho, no, Señor, yo no voy. Me va a prensar, ahí me va a dar, dijo un chinito, ahí me va a dar cuello. ¿Por qué me mandas, Señor, ahí? Soy tu siervo, ¿qué hice? Me estás llevando literalmente a la boca del león, del lobo, a la cueva del león. Pero Dios todo lo tiene bajo su potestad. Y no hay nada, dice la palabra de Dios, que aunque las cosas parecen que no están sujetas a Él, lo están. Porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Mira lo que dice el versículo 15. Y aquí está la respuesta que Ananías esperaba. El Señor le dijo, ve
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios iba a transformar y transformó al apóstol Pablo, a Saulo, en un predicador de lo que él más odiaba. Era increíble esta transformación. Ananías no podía mirar esa transformación. Dicen los historiadores que Ananías era el responsable de una pequeña congregación en Damasco. Él era como el pastor de Damasco. Y ahora imagínense ustedes que Ananías va a agarrar a Pablo y lo voy a llevar y los va a presentar delante de la iglesia y le va a decir: aquí les presento al nuevo integrante de la congre. Muchos hermanos no iban a entrar a la iglesia. Va a decir Ananías: estás descabellado. ¿Cómo vas a meter al que no nos ama, lo vas a traer a la iglesia? Sí. Es lo que Dios hizo con la vida de Pablo. Al nuevo integrante de la congre. ¿Y saben qué pasó? El apóstol Pablo se convirtió en el maestro de los gentiles. Dios completó el llamado de Pablo y lo hizo un instrumento útil y lo transformó para que nosotros tuviésemos las cartas del Nuevo Testamento. Pablo fue el escritor de ellas, no de todas, pero sí de la mayoría. Entonces dice la Biblia, el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo. Mire la fe de Ananías. Ahora puedo entender que Ananías había entendido que Dios había perdonado a Pablo. Y Ananías ya no le llama Saulo, sino le dice, ya no le llama solamente Saulo, le dice hermano Saulo. Y le puso las manos y oró por él. Y quiero decirte que dice la Biblia que Saulo se sanó. Mire lo que dice, ¿verdad? La Biblia. Poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y ahí nuevamente Pablo se dio cuenta que Dios no es Dios de muertos. Dios no necesita que tú lo cargues. Dios no necesita que tú lo lleves colgado en tu pecho, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Se apareció a Pablo, se le apareció a Ananías, le confirmó a Ananías y le confirmó a Pablo. ¿Quién puede hacer eso sino solamente el Dios omnipotente? Y oró por él y fue lleno del Espíritu Santo. Y note lo que dice el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, las escamas de la ignorancia, las escamas del orgullo, las escamas del odio, las escamas del pecado. Se le cayeron de los ojos y pudo ver. Para que se cumpla la escritura que dice que el pueblo que moraba en sombra de muerte, luz le resplandeció a ellos. La luz que dice en Jesús: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas verá la luz de la vida. Amén. Esa es la luz de Cristo. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Antes estaba ciego, no miraba, pero ahora el apóstol Pablo no solamente volvió a mirar con los ojos naturales, sino que vio con los ojos espirituales de que hay un Dios que se llama Jesús, que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó el tercer día, que se le apareció y ahora lo ha perdonado y lo ha transformado en un nuevo hombre. Ese es el poder del Evangelio.
se cayeron las escamas de sus ojos. Dice el 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías sí, agarró al nuevo integrante de la congre y lo llevó. Mire lo que Dios hace. Dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, perplejos. Y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para que llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Había transformado y puede transformar tu corazón. La gente se quedaba atónita. La gente se queda hoy en día. Si tú vas con cristianos verdaderos, te vas a dar cuenta y vas a decir, bueno, pues él era un borracho y hoy es un hombre de bien. Mira, ese joven estaba en la pandilla, formaba parte de una pandilla y ahora es un nuevo joven. ¿Qué pasó? Quiero decirte que conoció, que Dios se le manifestó y pudo ver a ese Jesús resucitado. Es mi oración en esta mañana, Iglesia Peniel, que seamos como Ananías, obedientes a la palabra de Dios, que seamos como Pablo, que reconozcamos nuestras fallas y nuestras debilidades y que busquemos las cosas de Dios. Quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Quiero invitarte a que recibas lo que el apóstol Pablo recibió. No es con dinero, no es con plata, no es por méritos, sino es por gracia, por un regalo inmerecido de parte de Dios. Quiero invitarte a que ores conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he cometido muchos errores, muchas fallas. Pero yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Padre amado, a morir en la cruz por mis pecados. Perdona mi vida, perdona mis fallas. Transfórmame como transformaste a Saulo. Transforma mi vida. Te entrego mi vida. Quizás, Señor, yo ya estoy desechado por los hombres. Pero ten misericordia y levántame, Señor. Perdóname. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Dios. Amén. Quiero enviar unos saludos. Primeramente la hermana Maggie pide oración por sus hijos, Arturo y Brian. Hermana Maggie, vamos a estar orando por sus muchachos. Quiero hacer la invitación de todos aquellos que tienen necesidades, de igual manera que nuestra hermana Maggie, que envíen sus peticiones de oración. Nuestra hermana Marina, que está en los controles de las plataformas, está contestando con la dirección de nuestro pastor Antonio. También mi hermana Marina pide oración por su sobrino Christopher, que ha estado en el hospital. También vamos a estar orando, hermanos. Ayúdenme a orar por Christopher, este nene que fue internado y que está en el hospital y que necesita de sus oraciones, hermanos. Saludamos a nuestra hermana Mercy. Saludamos a la familia Cisneros, a la hermana Maggie, a la hermana Betty, el hermano Cardoso, nuestro hermano Andrés Díaz. Gracias, hermano, porque yo sé que siempre estás ahí. Nuestra hermana Lupita, a la familia Sagún, a la familia Connie, de Mauricio. Y también a nuestra hermana Ramona. A veces se me ha pasado, pero quiero decirles, hermanos, que nuestra hermana Ramona, todas las predicaciones, está presente, escuchando la palabra de Dios, dándonos ánimo, hermano, a seguir adelante. El pastor Antonio y yo no pudiésemos predicar, hermano, si no fuera por ustedes, por sus oraciones. Porque Dios, que es rico y misericordioso, hasta aquí nos ha sostenido. Amén.
reciban fuerte abrazo, fuerte saludo. Mediante el Señor nos miramos con el pastor Antonio la próxima semana por estos mismos medios. Sean todos bendecidos, hermanos. Un abrazo y sigamos adelante, porque la iglesia no puede parar, porque la iglesia dice que si se para es solo para predicar a Jesucristo. Amén. Sean todos bendecidos, hermanos.